Bueno, retomando la clase entonces, en el ciclo de infección de tuberculosis, vamos a tener que en la parte de la reactivación puede el paciente tener una tuberculosis hepática, pero debemos tener bien dividido si la tuberculosis, la hepatitis tuberculosa es de origen miliar o es localizada, ya que van a tener una presentación y disposición sintomática diferente. Eh, Existen factores de mal pronóstico que predicen letalidad en una hepatitis tuberculosa. Regularmente esto es que sean en pacientes menores de 20 años con infección con VIH, que tengan enfermedad miliar, los predisponentes como uso de esteroides, diabetes mellitus tipo 2, eh, abuso de alcohol, que los pacientes tengan coagulopatía, que haya una gran extensión de necrosis gaseosa. Esto se puede evidenciar por resonancia magnética, que se tengan enfermedad renal crónica y que tengan un índice de protrombina bajo. Entonces, para diferenciar un poquito o contrastar la hepatitis tuberculosa localizada, podemos ver de la asociada a la tuberculosis miliar, podemos ver que la prevalencia en de la versión miliar es de hasta el 80% de los pacientes que tienen tuberculosis miliar van a tener afección hepática, mientras que solamente el 20% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar van a tener afección hepática, sin tener tuberculosis miliar. Regularmente, la afectación miliar va a provenir de los pulmones y va a haber una diseminación hematógena, que va a ser arterial, va a ir pues desde el pulmón al corazón, del corazón hasta la arteria hepática y van a llegar. Eh, los tamaños de los tuberculomas o de los nódulos, los granulomas, van a ser de menos de 2 milímetros, o sea, va a ser micronodular y regularmente van a ser en los lobulillos hepáticos, cerca de o sea, distales a la tríada portal. Eh, los signos y síntomas regularmente va a haber hepatomegalia, va a haber tos porque va a haber afección miliar pulmonar y regularmente pues vamos a dar un régimen de 4 drogas, ¿no? En contraste, la tuberculosis o hepatitis tuberculosa localizada viene del aparato gastrointestinal. Es un paciente que tiene afección gastrointestinal tuberculosa y por el drenaje portal llega al hígado. Regularmente los tuberculomas o los granulomas van a ser de más de 2 milímetros, puede llegar a ser macronodular y van a estar cerca de las triadas portales. Eh, Se suele asociar a pérdida de peso, hepatomegalia y muy importante, ictericia. Para hacer el diagnóstico, aquí puede ser muy vago los hallazgos de imagen y se requiere una biopsia hepática. Em, y también se recomienda el régimen, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, pese a eh, el comportamiento que es diferente de estas dos presentaciones, los criterios diagnósticos son prácticamente los mismos. Se hizo una revisión en el 2014 en donde si tú evidencias el patógeno en tejido hepático, pues es diagnóstico confirmatorio, ¿no? Pero estos criterios van de manera descendente, es decir, lo primero sería diagnóstico en automático, mientras que un PCR positivo en tejido hepático, pues sería lo siguiente. Si no tenemos acceso al patógeno, demostrar las características por tomografía, las características típicas de los nódulos en los pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada o que sean en una región endémica, pues sería lo siguiente. Si no, la presentación clínica, que tengan fiebre, hepatomegalia, pérdida de peso y que tengan tuberculosis pulmonar confirmada o que sean de un sitio endémico, pues eso tiene el diagnóstico. Y por último, la última manera de diagnosticarlo es que le des a un paciente tratamiento antifímico y revierta las alteraciones de pruebas de función hepática, ¿no? Ese sería el último caso en el cual confirmaríamos una tuberculosis pulmonar, pero con mucho menos poder que pues, hacer el cultivo
con tejido recolectado, ¿no? En cuanto al tratamiento, esta es la última actualización de la ITSA en el tratamiento de tuberculosis drogosensible. Hay otra versión que es para tuberculosis multidrogo resistente, pero pues no es el objetivo de esta clase revisar eso. Pero dice que tanto en tuberculosis diseminada como en tuberculosis abdominal, eh, ellos recomiendan esquemas de 4 fármacos, eh, igual que el TAES, ¿no? Durante 2 meses, seguido de 4 meses con 2 fármacos, 45 dosis más. Eh, lo cual es un poquito discordante a lo que conocemos, porque regularmente pensaríamos que en el tratamiento de miliar o alguna extrapulmonar nos pudiéramos extender hasta 9 meses o un año, pero aquí dicen que pues, con 6 meses está bien. Cabe destacar que estas son opiniones de expertos, es evidencia grado C, pero bueno, es lo que ellos nos recomiendan, ¿no? Y con eso terminamos el tema de tuberculosis. Eh, Vamos a hablar un poquito de los virus respiratorios muy brevemente, y sobre todo también tener en mente qué pasó con COVID-19 y las alteraciones hepáticas. Digo, nosotros tenemos muchísima experiencia clínica del tema, pero más o menos para ver qué hay publicado. Bueno, podemos ver aquí que los virus respiratorios están asociados a daño hepático en unos porcentajes, o sea, no el 100%. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un daño inmunitario secundario de la tormenta de citocinas y la fiebre, ¿no? Esto fue documentado en un trial muy importante en la epidemia de influenza del 2004 en Asia, en donde se pudo hacer la caracterización clínica de toda la tormenta de citocinas en influenza y pues documentaron el daño hepático consecuente, ¿no? Vamos a ver en este corte de inmunohistoquímica cómo está marcado con citoqueratina 7, que es un marcador de daño celular. Los conductos, eh, los conductos biliares por un daño coloestásico asociado por infección de influenza. Esto es en un paciente que fue intubado por influenza y tuvo pues, toda la tormenta de citocinas, ¿no? Podemos ver cómo, pues, o sea, en influenza, sobre todo tipo A, se llega a ver hasta un 60%, y en coronavirus, pues bueno, o sea, evidentemente en los coronavirus graves, que son del orden beta coronavirus, que es donde está SARS, MERS y SARS-CoV-2, hasta en un cuarto de los pacientes podemos tener una alteración, ¿no? Entonces, en COVID-19, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay una elevación en el 25% de los pacientes que suele ser moderada de 2X a 4X, pero está asociada con un peor pronóstico, una peor alteración un peor pronóstico en el cuadro. También los pacientes que tienen una enfermedad hepática preexistente suelen tener cuadros severos de COVID-19 y peor pronóstico. Entonces vemos ahí una relación, aunque estrecha, ¿no? Esto también, los receptores, tanto de influenza tipo A como de beta coronavirus que se encuentran en los neumocitos, también a veces se encuentran en los hepatocitos, ¿no? Sobre todo los receptores de YECA, de, están ahí en los hepatocitos también, de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que es principalmente pulmonar, y hay también expresión en los hepatocitos. Eh, Pasando, bueno, ya vimos un poquito de herpes virus y vimos un poquito de virus respiratorios. Pero también existen otros virus que son más de medicina del viajero, que están asociados a daño hepático, y estos son los virus asociados a fiebres hemorrágicas. Podemos poner aquí como datos generales que el 8% de los viajeros transnacionales requieren atención médica. El síntoma más común que tienen es fiebre, que es hasta en un cuarto de todos los enfermos, y el 6% de los que tienen fiebre tienen dengue. Entonces es extremadamente común las infecciones en viajeros y las fiebres hemorrágicas, ¿no? Podemos ver que pues existen diversas familias de virus de DNA y de RNA que se asocian a fiebres hemorrágicas y la disposición. A mí en particular me parecen muy interesantes estos 4 virus,
dengue, que es un virus que tiene una disposición endémica nacional, fiebre amarilla, que no es común en México, pero es muy común en Sudamérica y puede haber casos importados, fiebre hemorrágica asociada a falla renal, que es el virus de Genta, eh, que es de la familia Bunjaviridae, que son retrovirus, y chikungunya, ¿no? Es un togavirus que se pensaba que estaba circunscrito a Asia y África, pero pues hubo una diseminación por todos lados, ¿no? Entonces, analizando estos virus, vamos a ir de uno por uno. Vamos a empezar por el dengue, que es el virus que más ampliamente conocemos. Es del flavivirus, sabemos que hay 4 serotipos de dengue. Cada serotipo te puede hacer un cuadro de dengue, es decir, una persona puede tener hasta 4 veces dengue en su vida, eh, ya que no dan inmunidad cruzada un serotipo al otro. La transmisión es por vector, es el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito con disposición mundial, eh, y los mosquitos suelen infectar a los humanos porque las hembras, después del apareamiento y que tienen los huevos, son hematófagas para nutrir a los huevos, y durante su evento, su picadura y la absorción de sangre, posteriormente evacúan sobre la piel herida de la persona, y en las evacuaciones pues van los viriones, ¿no? La incubación es de 3 a 14 días después de la picadura de mosquito, y el cuadro suele ser un cuadro flu-like, como un resfriado, pero puede presentar tener una versión muy severa. Hay una relación entre la cantidad de veces que te has reinfectado con la severidad, es decir, que la primera vez que tienes dengue puede ser que sea un cuadro leve, independientemente de tus factores de riesgo para cuadro severo, pero la segunda, tercera y cuarta vez va a ser un cuadro más severo regularmente. Regularmente tiene una fase prodrómica inicial que se suele dar a los 4 días de la picadura del mosquito, que pues es el cuadro de flu-like. Luego, en los pacientes que tienen mala progresión, del día 10 en adelante se da la fase crítica, que tiene eh, dos versiones de afección muy grave, el dengue, que es el dengue hemorrágico por una eh, activación endotelial diseminada, con un cuadro parecido a CID y consumo de factores de coagulación, y el síndrome de permeabilidad capilar asociado a dengue, en donde los capilares se hacen permeables y dejan escapar todo el volumen intravascular al intersticio, y en ambos casos el paciente cae en hipovolemia severa. Debemos tener en cuenta que en la actualidad el dengue está clasificado como dengue eh, no grave, y se divide en sin datos de alarma y con datos de alarma, y finalmente el con datos de alarma puede tener una progresión a dengue grave, el cual pues tiene alguna de las dos presentaciones que ya mencioné. El diagnóstico se hace regularmente con PCR, pero es extraño contar con esto en las áreas endémicas, en la Huasteca Potosina, en Yucatán. Entonces, también existen pruebas rápidas, extrañamente, pues aquí en México son demasiado lentas porque deben de traer la muestra al DF y luego regresar el resultado al área endémica. Pero bueno, el diagnóstico se hace con evidenciar la respuesta serológica o la presencia del virus en la sangre del individuo, ¿no? El tratamiento es de soporte, y tenemos que recordar que en dengue es de las pocas indicaciones que ya existen de transfusión de hemocomponentes completos. En el síndrome de permeabilidad capilar por dengue está indicado ante el choque transmitir sangre completa, mientras que en el hemorrágicos son concentrados globulares, plaquetas y plasma, ¿no? Dependiendo de cómo vayan siendo los paraclínicos. Aquí abajo podemos ver, abajo a la izquierda, el mosquito Aedes aegypti. Es un mosquito con esta disposición de líneas blancas atigradas, y bueno, la distribución es mundial, ¿no? Es muy curioso que este mosquito transmite otras enfermedades por vectores, pero pese a que está el mosquito en otros lugares, hay enfermedades que no llegan a México, ¿no? Y de eso vamos a hablar también.